Este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al doctor en Ciencias Políticas Martín Fraijedo para hablar de las elecciones departamentales y municipales y qué escenario estamos teniendo por el momento. Un gusto recibirte esta mañana aquí en MB Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un escenario que, bueno, parece que la campaña está recién arrancando, que no sé si podemos decir que se está calentando, pero digo, está como muy tibio, ¿no? Viene muy tibia todavía la campaña, como decís. Yo creo que hay como factores más estructurales y más coyunturales. Los estructurales y que pasa, lo que después tendremos que poner un poco más hincapié y pensar un poco mejor lo que está pasando no vienen de ahora, vienen de la campaña nacional. Acuérdense que cuando el año pasado las elecciones hablábamos de lo mismo, de que todavía no arrancaba la campaña, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la apatía de los ciudadanos ante las elecciones, ¿no? Y eso, por eso digo que es un problema estructural que tendríamos que pensarlo. Yo creo que esto se repite en las departamentales, pero no es un problema solo de las departamentales, sino que también viene de antes, ¿no? Entonces eso es un punto que hay que tener en cuenta para lo que viene después. Después las coyunturales tienen que ver, yo creo que con dos aspectos. Una es la competencia, ¿no? Cuando una elección es poco competitiva, no genera tanta involucramiento y que los ciudadanos se sientan parte de ese proceso, porque el resultado, por lo general, no genera incertidumbre. Entonces, no hay mucha necesidad de participar. Claro, pero en la nacional sí había mayor competencia. Sí, claro. En la nacional arrancó después la campaña un poco más fuerte. Yo creo que acá, y no solo en Montevideo, ¿no? En términos generales hay poca... ¿Y por qué decís que hay poca competencia? Y bueno, porque los resultados así lo muestran, ¿no? O sea, si uno ve en términos generales lo que pasa en los 19 departamentos, lo que tenemos es que la realidad es que para la ciencia política hay 12 de los 19 departamentos que nosotros le llamamos partidos predominantes. Es decir, que gana el mismo partido más de 4 elecciones, ¿no? Entonces, la realidad es que el escenario que tenemos hoy es que incertidumbre real hay en 4 o 5 casos, ¿no? En el resto es muy probable que gane el partido que está hoy en el gobierno departamental, ¿no? Y en muchos incluso el intendente, ¿no? ¿Y eso por qué se da? ¿Y cuáles son esos departamentos que puede haber cierta incertidumbre? Vamos primero con lo de la incertidumbre. Ahí tenemos algunos casos que son los del litoral, quizás son los más los de mayor incertidumbre, y también los que han tenido bastante alternancia a lo largo del tiempo, ¿no? Salto, Paysandú, Río Negro. Ahora Soriano se involucra, yo creo que no creo que haya alternancia, pero es otro de los departamentos que con el caso Besós y demás han tomado preponderancia. Después está Rocha, otro de los casos que también ha habido mucha alternancia. Y en un nivel menor, yo diría que está San José, Florida, donde el Frente Amplio tiene alguna expectativa de poder ganar, ¿no? Pero entonces son esos 4 del litoral, los 3 del litoral y Rocha, yo diría que son los 4 que realmente hay incertidumbre de lo que puede pasar, ¿no? En el resto no hay... ¿Y por qué se dan esa falta de, digamos, de posibilidad de alternancia? ¿No es porque la gente no vote? Porque además en el caso, decíamos, de San José, por ejemplo, ganó y con sobrada distancia con respecto al Partido Nacional, pero en principio el Partido Nacional decís que sería el partido predominante. Exacto, sí, el partido... ¿Y eso por qué se da? Bueno, eso se da por varias razones, ¿no? Pero hay una que es de diseño institucional, que tiene que ver con cómo la gente, digamos, la separación de las elecciones en el tiempo hace que la gente realmente identifique dónde vota en una elección y dónde vota en otra, ¿no? Otro ejemplo, vos hablabas de San José, ¿no? Colonia, Cerro Largo, para recordar, ¿no? En el 2015, el Frente Amplio gana las elecciones nacionales en Cerro Largo, y de hecho el Frente Amplio pone toda la carne al asador en ese caso, a querer ganar el departamento, ganar las elecciones departamentales en ese caso, y pierde por 40 puntos. ¿No? Entonces hay una cuestión de que la gente realmente vota una cosa en un momento eleccional y otra cosa en el momento de las elecciones departamentales. Y eso tiene que ver con diferentes factores, ¿no? O sea, yo creo que el principal factor está asociado a cómo se da la construcción del poder político en el territorio, ¿no? En el involucramiento que tienen los ciudadanos con el gobierno departamental, con el intendente, con la figura del intendente, que muchas veces incluso supera el partido, o sea, es decir, yo no voto tanto del partido, sino que voto una figura, ¿no? Y eso tiene que ver con
varios factores de cómo se puede construir el poder político en ese territorio. A ver, en muchos lugares del interior hay mucha dependencia de los ciudadanos hacia el gobierno departamental, incluso laboralmente. Hay departamentos donde los gobiernos departamentales emplean a un porcentaje de la población muy alto, que son, digamos, la principal empresa del territorio, ¿no? De un departamento. Y eso... Incluso el principal avisador. Y bueno, y por otro lado tenemos el tema de los medios, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación, cuando hablas de los avisadores, para subsistir dependen de las intendencias, dependen del gobierno departamental para subsistir, si no, no subsisten, ¿no? Entonces, hay una mezcla de cuestiones que tienen que ver también, obviamente, con prácticas políticas menos reguladas, con a la hora de otorgar bienes y servicios que están menos reguladas, que son más informales, digamos, eso también sucede, ¿no? Entonces, ese cúmulo de cuestiones que está asociado también a la falta de control. Recordemos que los gobiernos departamentales tienen un intendente y una junta departamental donde el partido de gobierno tiene mayoría automática solamente por tener mayoría a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, el gobierno departamental controla también el gobierno legislativo, ¿no? El claro, gobierno... tiene poco control en ese Exacto. sentido. Entonces no existen controles, ¿no? Eso genera como una situación, un escenario que está plagado de diferentes factores que hace que la construcción del poder político después condiciona el voto del ciudadano. Me trae acá sobre la mesa la situación, por ejemplo, que por la cual hoy Besosi está en un proceso judicial, que él dice, todos los intendentes estarían manejándose de la misma manera, pero de todos modos igual lo sigue votando, en general lo sigue votando la población. ¿Qué pasa en el caso de Besosi? ¿Qué pasa en Artigas con la situación de los Caram, ¿no? Es decir, igual sí. ¿La gente no penaliza eso? No, hay una cuestión ahí que yo creo que es cultural, ¿no? De cómo se concibe la política en el interior, en muchos lugares del interior, no todo el interior, pero en algún lugar del interior, de cómo es la forma de conseguir la política, de que estas prácticas no son sancionables, ¿no? No son sancionables, y tampoco condiciona el voto, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, es algo que sucede. Es algo que es así, que es una práctica, ¿no? Por poner otro ejemplo, en un caso, cuando hice unas entrevistas en un lugar del interior sobre las cuestiones de los recursos humanos y la discrecionalidad para que ingresen por el partido político que es afín, una persona, ¿no? a la estructura burocrática. Y la respuesta desde la otra parte es que es así. Nosotros, capaz que para vos está mal, pero para nosotros eso es así. Es algo que está instalado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones generan una cultura política, que es un tema muy profundo, de que ese tipo de acciones no estén cuestionadas, no sean sancionables, ¿no? O sea, el caso de Artigas hoy es evidente, ¿no? Tenemos el caso de Valentina Dos Santos, que ella no está pudiendo participar de la elección, pero sin embargo ya la anunciaron como secretaria general de la Intendencia, en el caso de que gane su candidato, que es muy probable que gane además, ¿no? Y no hay ninguna sanción de eso, ¿no? O sea, entonces hay que poner... nosotros en ciencia política hablamos de cuestiones de separar lo que pasa en la democracia nacional con la democracia subnacional, ¿no? Hay mucha literatura que habla de democracia subnacional en la ciencia política. Bueno, yo creo que Uruguay, nosotros tenemos que estudiar esta brecha de la democracia. Nosotros tanto que hablamos de nuestra democracia y lo bueno que es nuestra democracia, esta otra parte de la democracia subnacional es un tema de análisis que tanto para los periodistas como para la academia, como incluso para los políticos, es un tema que creo que de a poco se ha instalado, ¿no? Porque se ha instalado en la opinión pública por estos casos, pero todavía nos queda conocer cómo es eso. Falta de democracia, decís vos, hay más grietas. Yo creo que hay déficit democráticos en algunos departamentos, que la literatura de ciencia política te diría que hay problemas con la democracia, ¿no? A ver, empecemos con algo básico. Adam Jaworski decía, la democracia es un sistema donde los partidos y gobiernos pierden elecciones, ¿no? Cuando vos tenés departamentos, gobiernos departamentales, que hace 50 años que son gobierno, ahí hay un problema, ¿no? Por algo pasa. Claro, ¿y qué pasa con Montevideo, que hace 35 años que gana la misma fuerza política? Tanto Montevideo como Canelones entran de esto de cuestiones de partidos predominantes. Yo creo que las lógicas, y acá quiero diferenciar un poco las lógicas, también separaría Maldonado, incluso Colonia en algún aspecto. Las lógicas de los territorios
hacen que sean diferentes, incluso los controles, ¿no? O sea, los controles, las propias estructuras de los diseños institucionales hacen que sean diferentes. Yo no digo que no pase la discrecionalidad, por ejemplo, del ingreso directo de un funcionario. Lo que digo es que hay otras estructuras burocráticas, de escalafones, que hacen más difícil pensar de que toda la estructura está creada ahí. Entonces, las condiciones en las que el desarrollo institucional de Montevideo, Canelones, Maldonado se dan son diferentes a la del resto del país, por su tamaño, por la falta de dependencia. Hoy yo te decía, hay departamentos donde el gobierno departamental es la principal fuerza laboral, ¿no? En Montevideo, en Canelones, en Maldonado eso no pasa, ¿no? O sea, Montevideo, la Intendencia de Montevideo no tiene el porcentaje de población dentro de su gobierno departamental en comparación con otros casos, es el menor. Claro. ¿No? ¿Y qué te parece cómo puede llegar a incidir el lema de coalición republicana en estas elecciones departamentales? Es la primera vez que compite como tal en 4 departamentos, además, ¿no? Es sí, una novedad. Sí, ¿En 4 o 3? Salto, Canelones y Montevideo. A ver, bien. En caso de Montevideo ya es algo que ha pasado. O sea, no es la primera vez, es la tercera, de hecho, ¿no? Como coalición republicana no, pero sí en la anterior cuando se presentó, como... Ay, ahora no me acuerdo del lema, pero... luego el Partido Independiente, ¿no? Se presentaron bajo el lema Partido Independiente y ahora, entonces es la tercera vez. Yo creo que los resultados han sido malos, en términos generales, ¿no? O sea, por diferentes razones, pero han sido malos porque no han logrado ganar el gobierno departamental, ¿no? Pero además porque no han tenido un proyecto como coalición, digamos, de gobierno, ¿no? Han sido candidatos que juntan votos, básicamente es eso, ¿no? Pero que logran diferenciarse cada uno del otro, aunque después matizan, pero más bien la estrategia es pegarle al gobierno de turno, pero no tener un proyecto común. Eso obviamente es una coalición que busca juntar votos, no es una coalición, digamos, que tenga un proyecto común, ¿no? Y creo que pasa lo mismo en Canelones y en Salto. La diferencia, me parece que en Salto es donde tiene más posibilidades de éxito, ¿no? Porque el Frente Amplio no votó tan bien en Salto en las últimas elecciones departamentales. De hecho, si se hubieran ido bajo un lema único, coalición republicana, de las elecciones pasadas hubiera ganado la coalición republicana, ¿no? Pero en términos generales, en el área metropolitana, en Montevideo, Canelones, el éxito es muy relativo, ¿no? Todavía yo creo que, de hecho, en esta elección, salvo que suceda algo muy extraño, nuevamente Frente Amplio va a ganar en Montevideo, en Canelones, ¿no? Que son obviamente los dos departamentos más importantes. Se nos está terminando el tiempo, no vamos a hablar de gobiernos municipales como era una de las intenciones, pero en el caso de Montevideo, ¿cómo ves el escenario de 3, que han venido subiendo, como decía recién, la coalición republicana, con los 3 candidatos? ¿Cómo ves ese escenario? Brevemente. Así. Sí, a ver, yo como te decía, creo que todavía, salvo que suceda algo raro, no va a haber un cambio de gobierno. Yo creo que el Frente Amplio va a volver a ganar la elección. Sí creo que en la coalición republicana, y particularmente el Partido Nacional, con lema, está construyendo una candidatura para futuro, ¿no? Cosa que quiso hacer con Laura Raffo y no lo logró porque Laura Raffo tuvo otras intenciones, pero sí creo que lo está construyendo, ¿no? O sea, quiere buscar eso. De hecho, ya Lema anunció que él no quiere ser presidente en la próxima elección, que va a esperar, ¿no? Con una señal de que el proyecto es Montevideo, ¿no? Entonces, eso creo que no le va a alcanzar para esta elección, pero a largo plazo, ¿no? Es un tema que puede generar algún efecto político si realmente existe una continuidad de un proyecto. Porque yo creo que en términos generales eso ha faltado en las últimas elecciones en todos los partidos, ¿no? La idea de pensar a Montevideo como un proyecto, de construir candidaturas que sean de gobierno departamental, y eso, en términos generales es un problema que la gente también lo ve, ¿no? Creo que los ciudadanos lo están viendo eso también, que esto también genera cierta apatía. Martín Freixedo, muchísimas gracias por ahora. Nos queda pendiente los gobiernos municipales, y nos tenemos que apurar desde el 11 de mayo. Todo otro mundo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.